Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el secretario provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Almería, Antonio Valdivielso. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. En una jornada, la de hoy, más bien hablemos de la jornada de ayer, lo que aconteció en Sevilla, esa concentración, manifestación, reclamando de una vez por todas una recuperación real en nuestra comunidad autónoma. Cuéntanos, ¿cómo fue esa manifestación? Bueno, la manifestación fue todo un éxito, era una manifestación conjunta con UGT y Comisiones Obreras de Andalucía, y bueno, transcurrió por una manifestación desde la glorieta del Cid hasta la sede del gobierno andaluz, en la plaza de San Telmo, y bueno, pues no cabía un alfiler en la plaza. Ya te digo que la plaza es bastante grande, ¿no? Es decir, se calcula que en torno a unas 4.000 personas, delegados y delegadas de comisiones obreras y de UGT de toda la comunidad autónoma estuvimos presentes allí. Nosotros fletamos un autobús también desde aquí, desde Almería, y bueno, pues fue un día largo, reivindicativo, porque salimos a las 5 de la mañana y volvimos a las 8 de la tarde. Que fue un día completo, además con buen tiempo, afortunadamente que nos acompañó. Y bueno, pues ya como te digo, fue un éxito rotundo, y sobre todo el objetivo que teníamos era dejar claro al gobierno andaluz y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pues que el momento en el que estamos ahora mismo es un momento clave para Andalucía. Bueno, es clave para España, es clave para Andalucía y por supuesto para Almería, fundamentalmente también, estamos hablando desde aquí. Y bueno, pues que las cosas no podían seguir como van hasta ahora en estos 3 años. Y bueno, estamos en un momento clave de elaboración de presupuestos, de llegada de fondos europeos, y bueno, pues todo esto hace que se convierta en una oportunidad para nuestra tierra de cambiar de una vez por todas el modelo productivo, es decir, conseguir un proceso de industrialización que alcance como mínimo el 18%, la media en Andalucía está por debajo del 10%, por lo tanto tenemos mucho camino por recorrer, porque en un sector industrial potente, moderno, tecnológico, donde se puede basar un mayor incremento de valor añadido en la producción y donde también se generan empleos de mayor calidad y con mayores derechos. Por lo tanto, hay que aprovechar esta ocasión de fondos europeos, y tiene que haber un cambio de paradigma en lo que es la elaboración de los presupuestos. No se pueden hacer unos presupuestos olvidando a la mayoría social de Andalucía, es decir, a la clase trabajadora, a los trabajadores y a las trabajadoras, que durante toda esta época de pandemia creo que ha sido por todo el mundo reconocido el trabajo y el compromiso de todos los trabajadores de los servicios esenciales. Y cuando hablamos de servicios esenciales no solamente hablamos de los sanitarios, sino que hablamos del personal de limpieza, del personal de logística, del personal de los supermercados, de la emergencia, en fin, tanto y tanto de los servicios públicos en general que han estado prestando ese servicio público a los ciudadanos sin interrupción durante toda esta época de pandemia, y que bueno, que yo creo que ha habido un compromiso muy generalizado de todos ellos, y asumiendo importantes estrecheces y sobrecargas de trabajo durante este periodo, y ahora que llega la recuperación, pues es lógico que también estas personas se vean recompensadas en ese trabajo, en ese esfuerzo, y lógicamente en el reparto justo de la riqueza que ahora mismo ya se está generando y que de momento no está llegando al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, ni económicamente ni siquiera en condiciones laborales. La negociación colectiva está prácticamente parada, y todo eso es lo que le estuvimos reclamando y que ahora podremos desgranar con más detalle. Paso a paso. Dime, sí. Pero ayer se celebraba el Día Internacional del Trabajo Decente. ¿Es que el gobierno de la Junta de Andalucía no atiende a los sindicatos? Bueno, el gobierno de la Junta de Andalucía ha estado gobernando 3 años de espaldas totalmente a las clases más desfavorecidas, a la clase trabajadora, a esos más de 800.000 parados que tiene nuestra comunidad, y que además de comisiones obreras no entendemos cuando se dice que falta mano de obra en nuestra tierra. No falta mano de obra, lo que falta son condiciones laborales adecuadas para que esos camareros que se hacen falta en el sector turístico
puedan trabajar en unas condiciones dignas. Lo que no es de recibo es que te hagan un contrato temporal a tiempo parcial y después pretendas que en vez de trabajar 3 horas como te han dado de alta, trabaje 8 o incluso más, y seguramente gran parte de esa jornada que no está dado de alta ni siquiera la cobres o la cobres en negro, haciendo un fraude a la seguridad social. Hay una reforma laboral ahí que está encima de la mesa, que el Gobierno central ya la habéis pedido por activa y por pasiva, que la derogue. Por supuesto, es decir, también en esta reivindicación estuvimos atizando el Gobierno central, porque es decir, ahora, antes de, en fin, en estas fechas hay que dar un impulso a la derogación de la reforma laboral, que es la que ha creado las condiciones para que estas cuestiones se puedan llevar a cabo. Pero es responsabilidad también, es decir, una cosa es que se favorezca la contratación temporal gracias a esa reforma laboral, o que los despidos sean mucho más fáciles, o que se permita las jornadas no deseadas a tiempo parcial, pero de ahí a situaciones de bloqueo de la negociación colectiva, o, por ejemplo, pues que desde la Junta de Andalucía no se preocupen por ninguno de los conflictos laborales que hay, y además, en vez de reforzar los servicios públicos que se han mostrado tan útiles y tan necesarios durante esta época de pandemia, pues que ahora se vean castigados con recortes de personal, con recortes de condiciones laborales, y sobre todo también pedíamos transparencia y que haya ese diálogo social con los agentes sociales, con los sindicatos también, por supuesto, no solamente con los empresarios, que es lo que hasta ahora ha estado haciendo, ha estado gobernando y aplicando medidas solamente prácticamente para los empresarios, y queremos decir, no fiscalizar el destino de esos fondos, pero sí poder opinar y poder hacer un seguimiento de esos fondos, que realmente se apliquen en cuestiones que sean productivas para nuestra tierra. Y yo creo que se está trabajando, o se ha trabajado durante estos 3 años, y actualmente en sentido contrario a eso. Aseguráis que el objetivo que ha tenido Juanma Moreno es una rebaja fiscal selectiva, regresiva e ideológica. Sí, es decir, no se entiende cómo una comunidad autónoma como es Andalucía, que necesita de grandes inversiones, y que además el gobierno andaluz se jacta de pedir y de demandar esas inversiones o esos fondos al gobierno central, que es muy legítimo, pero no se entiende cómo, cuando ellos tienen capacidad para recaudar impuestos, pues lo que hacen es hablar de exoneraciones. Incluso pues hoy también había declaraciones, o el día de ayer hubo declaraciones del presidente de la Junta en que se iba a seguir en esa senda de las exoneraciones fiscales. Es decir, si hay una capacidad de recaudación, hay que tratar de llevarla al máximo posible, dentro de las circunstancias en las cuales nos movemos, pero lo que no se puede es pedir, por un lado, que vengan fondos para Andalucía, pero sin embargo los fondos que puede tener Andalucía en recaudación de impuestos, que no son más, son los que había, se renuncia a ellos. En este año se han renunciado a más de 800 millones de euros para Andalucía, y además no sabemos, y esa es otra cuestión que ayer le demandábamos, qué ha pasado con los 50 millones que transfirió el Gobierno central como fondos COVID para la atención a la dependencia. No se ha actuado absolutamente nada, y llevamos 3 años de bloqueo de la dependencia. O qué ha pasado con los 400 millones que también de fondos COVID el Gobierno central transfirió a la Junta de Andalucía, y lo que ha hecho la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, es que este curso hay 2.700 profesores menos en nuestra comunidad y se aumentan las ratios, y se suprimen unidades en la educación pública, transfiriendo ese negocio, podemos decir, o esa parte de educación al negocio de la enseñanza privada y concertada. O qué es lo que ha pasado con los casi cerca de 800 millones que se transfirieron también para la sanidad pública de Andalucía. Y sin embargo, como todo el mundo conoce y ha padecido, y seguimos padeciendo, pues los centros de salud de atención primaria están bloqueados, no se está atendiendo y es imposible conseguir citas, y todo esto es porque no hay médicos suficientes, porque las condiciones laborales que tienen tampoco son las adecuadas. ¿Y qué es lo que hacen los médicos? Pues lógicamente, o el personal sanitario, tanto médicos como enfermeros o enfermeras, lo que hacen es que van a otros lugares, a otras comunidades
donde son mejor tratados, o bien simplemente pues van al extranjero para obtener mejores condiciones. Por lo tanto, eso es lo que queremos saber también, qué pasa con esos fondos y cómo es posible que después de esta pandemia nosotros no se refuerce esos servicios públicos que son tan necesarios para la ciudadanía y que también, lógicamente, reportan o generan servicios para esa ciudadanía que es la más desfavorecida y que no puede costear pues una educación o una sanidad o una dependencia por sus propios medios. Habláis de esa apertura de la mesa de negociación y del diálogo social en la negociación de los fondos europeos. El gobierno de España es el que reparte esos fondos. ¿Habéis pedido también al propio gobierno de España para intentar también a ver dónde van esos? Sí, por supuesto. Es decir, yo creo que hay una diferencia, aunque no es del todo leal, podemos decir, pero sí que hay una diferencia en cuanto al diálogo social con el gobierno central. Hay problemas porque son perfectos. De hecho, por ejemplo, en la elaboración de estos presupuestos, no. Por ejemplo, pues no se ha convocado a la mesa de la función, a la mesa de la función pública, y se ha acordado unas subidas y no se han valorado otras circunstancias, no solamente las retributivas, sino también de condiciones laborales que estaban pendientes, o por ejemplo la consolidación de la temporalidad en las administraciones públicas, o la tasa de reposición, que aunque la han elevado, creemos que no es suficiente para atajar los problemas que ahora mismo tiene nuestro país. Por lo tanto, lógicamente, no hemos retirado de esa mesa, no vamos a asistir a esa mesa de negociación y, por supuesto, vamos a presionar al Gobierno central para que cumpla con todos los compromisos que se había comprometido, valga la redundancia, con los agentes sociales. Pero eso se traduce también en otros acuerdos como los de los ERTE, como el salario mínimo interprofesional, que parece mentira que aquí se rasguen las vestiduras por 15 euros al mes, cuando se han puesto miles de millones encima de la mesa, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, para las empresas y los autónomos, que está muy bien y que se sostienen el tejido empresarial, que eso es lo que al final genera trabajo y genera empleo, y nosotros queremos que las empresas funcionen y funcionen bien, porque son las generadoras de empleo, pero también pedimos que esos fondos europeos estén condicionados a una sostenibilidad social. Es decir, que las condiciones de trabajo en esas empresas que reciben esos fondos, que al final los vamos a pagar entre todos, porque aquí nadie se piense que todos esos fondos son gratuitos, es decir, eso tendremos que devolver, tendremos que, alguna parte, otra no, porque es a fondo perdido, pero lógicamente tenemos que hablar por eso hablaba antes también del tema fiscal, es decir, tenemos que ser consecuentes, y aquellas empresas que tienen más beneficios son las que deben contribuir de una manera acorde a esos beneficios, y los trabajadores y trabajadoras seguiremos contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades a sostener esos ingresos fiscales que hacen y posibilitan que haya esa red de servicios y unos presupuestos que no dejen a nadie, como decía ayer nuestra secretaria general, no se puede dejar a nadie en la cuneta. Pedís desde UGT y Comisiones Obreras, esa acción conjunta que lleváis sindical, la subida de las pensiones mínimas y no contributivas en los presupuestos generales del Estado. En el borrador que se presentó ayer, ahí se encuentra. Bueno, es decir, el tema de las pensiones, es decir, yo creo que es de justicia. Además, en el presupuesto, es decir, no todos son cosas negativas. En el presupuesto el borrador de presupuesto que se ha presentado ayer, va a ser el presupuesto con el mayor gasto social de esta legislatura, de esta última época. Sí. Por lo tanto, yo creo que decir, hay un compromiso con las personas, con no dejar atrás a nadie. Es verdad que hay otras cosas que son bastante mejorables, pero bueno, en el tema de las pensiones yo creo que estamos en la senda hemos llegado a un primer acuerdo en el tema de pensiones, que ahora se tiene que traducir antes de final de año en la segunda parte de ese acuerdo. Yo creo que se está dotando se está diversificando las fuentes de ingresos de la Seguridad Social, se están garantizando y se están poniendo las medidas adecuadas
para que cuando llegue la época de la jubilación de la jubilación de la generación baby boom, pues donde los ¿Para qué año será? Porque te pregunto, bueno, pues a partir de próxima el 28-29, es decir, yo soy parte de esa generación baby boom que nacimos en los años 60 y que en esta década pues vamos a acceder a la jubilación. Entonces ahí sí es verdad que va a haber un mayor gasto en seguridad social, pero que se están tomando las medidas adecuadas para que haya mayores ingresos y lógicamente este país tenga un sistema de pensiones digno y acorde con nuestras peticiones. Digo nuestras peticiones, me refiero a la de la sociedad en general, ¿no? Y lógicamente ahí entra que hay una mayor subida de las pensiones mínimas para dignificar a las personas que, bueno, pues por motivos diferentes no han podido acceder a una pensión mayor y bueno, pues por lo menos que se les garantice un ingreso mínimo vital a través de la pensión que les pueda permitir tener pues unas condiciones adecuadas en este último tramo de su vida. Hace unos días conocíamos los datos del paro en la provincia de Almería, 1.676 personas menos en las listas del paro. En España 76.000 personas menos, en Andalucía 4.416 más. ¿Qué valoración hacemos de estos datos? Bueno, la evolución del paro está siendo positiva, es decir, está habiendo reducción de personas desempleadas, pero no al ritmo que nos gustaría ni en las condiciones que nos gustaría. En Almería es también temporal porque es circunstancial. Este mes de septiembre, que son esos datos que tú mencionabas, corresponden al inicio de la campaña agrícola y de manipulado y por lo tanto es lógico que baje el paro. Pero este empleo que se genera es un empleo temporal, es un empleo precario, es un empleo de bajos salarios, incluso después de haber firmado el convenio del manipulado, pues estamos hablando que son salarios que prácticamente están pues rozando o muy ligeramente por encima del salario mínimo interprofesional. Es decir, no estamos hablando de salarios importantes, ¿no? Sin mencionar el tema de la temporalidad, de la precariedad y del tema de excepcionalidad. Ayer conocimos que ha habido una nueva muerte. Otra persona fallecida, elegido, trabajador, 10 metros de altura. Exacto, y eso indica bueno, pues que somos la tierra donde mayor siniestralidad hay. ¿Por qué? Pues porque tenemos un mercado laboral muy precario, porque no se da la formación adecuada, porque la temporalidad campa a su ancha. Sí, pero hay una ley de prevención de riesgos laborales que se debe de cumplir por parte de las empresas, sí, y si no, pues pero inspección. No se cumple. Claro, inspección, pero eso también estamos pidiendo, que haya un aumento de las plantillas de inspección de trabajo. Por ejemplo, aquí en Almería, donde es la provincia que tiene una mayor tasa de siniestralidad en Andalucía, no existe una unidad especializada en prevención de riesgos laborales en la inspección de trabajo. Por lo tanto, nosotros abogamos por que se cree esta unidad y por que se doten de las plantillas necesarias y suficientes para poder realmente controlar y vigilar y hacer las actuaciones que debería poder hacer la inspección de trabajo, pero que va un poco a remolque de las circunstancias porque no tiene suficiente efectivo. Y Almería, desgraciadamente, también es la provincia que tiene una mayor tasa de economía sumergida. Y en un estudio que hemos hecho, el sector agrario en el año 2020, solamente hablando del campo, de los 105.000 contratos que se firmaron en nuestra provincia en ese sector, más de 100.000 contratos estaban en fraude de ley. Es decir, eran contratos temporales cuando hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen que esos contratos tienen que ser como mínimo fijos discontinuos. Entonces, bueno, no estamos hablando aquí de la temporada de la recogida de la aceituna, sino que estamos hablando de temporadas agrarias o campañas agrarias que duran 9, 10, 11, incluso algunas ya prácticamente son años completos. Por lo tanto, el reflejo de ese mercado laboral no se corresponde con lo que debería de ser. Y no nos olvidemos, tenemos el convenio del campo denunciado y paralizado del año 2015, porque los empresarios se niegan incluso a pagar el salario mínimo interprofesional, que yo entiendo que tienen problemas, hoy se están manifestando por el tema de los precios, pero lo que están pidiendo es la intervención del Estado, ¿no? La intervención en los precios. Sin embargo, por ejemplo,
cuando se pide que haya una intervención, por ejemplo, en la subida de la luz, en las eléctricas, o que hay una intervención en los bancos, pues muchos se echan las manos a la cabeza porque eso es intervencionismo y tiene que ser regulado por el mercado. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de cómo el mercado no basta por sí mismo para regular y para que funcione un sector como es el caso del sector agrícola. Por lo tanto, creemos que se deben mejorar esos precios, pero que no se olviden los agricultores, los empresarios agricultores, que las personas que están trabajando bajo plástico no tienen que pagar la factura de otros errores o otras cuestiones que se escapan de su alcance. Por lo tanto, hay un marco normativo en el Estado español que tienen que cumplir ellos y todos los empresarios, y no hacer una competencia desleal como está ocurriendo. El fraude en la provincia de Almería, cada campaña agrícola, solamente en el sector agrario, la estimamos en más de 45 millones de euros, entre el fraude a Hacienda y el fraude a la Seguridad Social. Claro, así nos explicamos que con esos salarios bajos, con esa economía sumergida, con todo esto, pues que después Almería sea la provincia donde tiene con pensiones más bajas, que no llegan a los 800 euros la media de las pensiones en nuestra provincia, y que según los estudios que tenemos de rentas salariales de nuestra provincia, pues más de la mitad de los trabajadores están por debajo del salario mínimo interprofesional del año 2019, que estamos hablando de 877 euros, y el 25% está por debajo de la mitad del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, esa es la radiografía del mercado laboral en nuestra provincia, y eso la Junta de Andalucía también tiene que poner remedio. Lo que no puede ser es que se esté subvencionando y se esté apoyando un sector como es el sector agrícola, y sin embargo no se tenga un control sobre esas empresas, cómo utilizan esos fondos. Y vuelvo a repetir, creemos desde Comisiones Obreras que las empresas y los empresarios tienen que funcionar y ganar dinero, pero ojo, también tienen que repartir esos beneficios entre aquellas personas trabajadoras en sus empresas, que son los que posibilitan esa generación de riqueza. Antonio, con la situación con la que estamos, la situación de la subida de la luz, ¿no es hora ya de que los sindicatos macro manifestaciones, el dineral que está costando el kilovatio hora, que estamos llegando a cerca de 300 euros por encima de los 300 euros? Bueno, te vuelvo a repetir, esto es una cuestión de la, podemos decir, de la incoherencia ideológica de muchos de los partidos o incluso de la parte empresarial. Es decir, lo que no es de recibo es que efectivamente se esté especulando con la subida de la luz, cuando son empresas que han ganado y que siguen ganando miles y miles de millones de euros. Y ante una situación que puede generar alguna tensión por el tema del gas, las eléctricas se han lanzado a no solamente a no perder ni un solo millón de euros en sus cuentas de resultados, sino a tratar de incrementarlos. Por supuesto que hay que poner cotos, y nosotros lo tenemos clarísimo. Para eso no hace falta hacer manifestaciones. Lo que hace falta es que el gobierno intervenga bien a nivel europeo, y si no a nivel nacional, y si es necesario llegue hasta sus últimas consecuencias, que sería la nacionalización de alguna empresa del sector eléctrico que garantizase un suministro a precios asequibles para la ciudadanía. Por lo tanto, las demás se tendrían que acomodar a esos precios y seguramente bajaría muy rápido esta burbuja eléctrica que se ha generado. Lo que pasa es que aquí, pues bueno, pues oímos hablar siempre que el mercado se debe regular solo, que todo debe funcionar solo, y sin embargo tenemos a los agricultores que ese mercado que se tiene que regular solo le está provocando precios por debajo de los costes, pero no solamente, incluso esta campaña, según las noticias que daban, precios del 50 o hasta el 60% más baratos que el año pasado, que la campaña anterior. O por ejemplo la banca, que cuando la banca se vio en una crisis hipotecaria, pues se inyectó dinero de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Sin embargo, cuando la banca gana, no reparte beneficios, lo reparte solamente entre sus accionistas. Entonces aquí estamos acostumbrados a privatizar las ganancias y a repartir las pérdidas, y eso yo creo que tenemos que cambiar esa mentalidad, y sobre todo pues en este tema, por ejemplo, de la eléctrica está muy claro. Es decir, además los servicios que son estratégicos, como puede ser la energía o como puede ser el agua, es decir, eso tiene que haber un control para que no se pueda especular con ello, y al final siempre las capas más desfavorecidas son las que van a salir perdiendo.
Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros, mes tras mes, dentro de un mes nuevamente por aquí, para seguir tratando temas importantes y que afectan mucho a la ciudadanía almeriense. De acuerdo, aquí estaremos. Muchísimas gracias y buenas noches. A ti. Vale. Hasta luego. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes, no tenemos puente, el lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.